Dice aquí también, en la página 87 de este libro, dice aquí, entre la montaña de Galat, al oriente del Jordán, moraba en los días de acá un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tibista inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Es decir que Elías, hermano, Elías era un profeta poderoso, era un profeta de Jehová, y no era que Dios no le había mandado profetas al pueblo. Él le había mandado, pero no hacían caso. Pero tuvo que mandarle uno de los profetas más poderosos. ¿Para qué? Para que el pueblo detuviese la apostasía en la que estaba. Ese alejamiento de la palabra de Dios. ¿Usted ve? Entonces, automáticamente una nación se aleja de Dios. Lo que viene es la ruina. Vienen muchos desastres naturales. Viene muchas maldiciones, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque mire, yo voy a poner un ejemplo. Digamos que Dios esté aquí, a la derecha, y Satanás está aquí a la izquierda. Si una persona, una nación, un individuo, una ciudad o un pueblo se va hacia la izquierda, digamos que en la izquierda está Satanás, y la nación se está acercando más a Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? El destructor, ¿no es verdad que sí? Satanás es el destructor. Satanás es el que trae miseria, el que trae desastres naturales, todas esas cosas. Pero si la persona nos acercamos más al Señor, a la derecha, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a prosperar en todas las cosas que nosotros emprendamos en la vida. Es porque les digo esto, hermano, miren. Nosotros estamos ahora mismo viviendo en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ha sido una gran bendición para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha llegado a ser el país más poderoso del mundo. Y ese poder que Estados Unidos ha logrado, porque ha seguido los principios bíblicos, ha influenciado en otros países para que haya democracia y haya libertades. Esta nación ha influido mucho, con todo su poder militar, con todo su poder financiero, ha influido mucho para que haya prosperidad y mucha democracia en los diferentes países. Ahora, yo le voy a leer un poquito de historia de un libro que se llama El conflicto de los siglos. ¿Qué es lo que ha hecho de esta nación que sea una nación próspera, una nación poderosa? Para nosotros podernos darnos cuenta de eso, hermano, necesitamos ir a la historia. ¿Cómo fue fundada esta nación? Esta nación, la nación de Estados Unidos, fue fundada porque vinieron los peregrinos en un barco llamado el Mayflower. Ellos vinieron en los años 1600, vinieron ellos aquí en el Mayflower. Ahora, ¿por qué vinieron esos peregrinos aquí a Estados Unidos? Porque en Europa no había libertad, no había democracia y no había libertad tampoco de religión. Todo el mundo tenía que adorar conforme a lo que decía el papado. Y los que estaban en Inglaterra, que fue una iglesia que se separó de la iglesia católica, pero que siguió el mismo curso de la iglesia católica, se unió con la iglesia y el Estado, perseguían a los que querían seguir la palabra de Dios como ellos la entendían. Es decir, que no había libertad religiosa en Europa, ni en Inglaterra con la iglesia anglicana, ni en los otros países europeos, porque el papado, de acuerdo a lo que decía la profecía bíblica, dice que iba a gobernar el mundo por 42 meses y que el pueblo de Dios iba a ser perseguido en esos 42 meses. Esos 42 meses son 1200 años. Y así mismo se cumplió la profecía bíblica, hermano. Es decir, que durante 1200 años, desde el 538 hasta el 1798, el papado tomó el control del mundo en el 538. Y durante 1200 años, hermano, esa bestia perseguidora, 1260 años, sí, hermano, sí. Es decir, durante ese tiempo, hermano, el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios fueron perseguidos. ¿Usted ve? Y los historiadores creen que la Iglesia Católica mató como 50 millones de cristianos en ese periodo. Hay museos, hermano, que en diferentes lugares hay museos que ahí se puede ver los instrumentos de tortura que usaron para castigar a los llamados herejes. Pero los verdaderos herejes eran ellos,
no eran lo que ellos, no eran los hijos de Dios que seguían lo que dice la palabra de Dios. Pero fueron perseguidos muchos de los hijos de Dios por ese poder perseguidor. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Porque la iglesia y el Estado estaban unidos. Y la historia nos ha enseñado que siempre que la iglesia y el Estado se unen, lo que viene es persecución. ¿Para quiénes? Para los disidentes, para las personas que no están de acuerdo a lo que se está enseñando. ¿Usted ve? Por eso fue que surgieron, hermano, los reformadores, como Martín Lutero. ¿Usted ve? El mundo, John Wycliffe, Juan Hus, William Tyndale. Mire, hermano, Dios usó a esos hombres y el mundo le debe, en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, le debe, ¿qué se puede decir? ¿Sabe? Debe dar gracias, porque esos hombres lucharon para que haya libertad, para que nosotros podamos tener una Biblia en nuestros hogares también, porque antes la Biblia era un libro prohibido. La Iglesia Católica había prohibido la Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos ocultaban la palabra de Dios, la verdad, y ellos podían gobernar conforme a lo que ellos querían. La gente consideraba en aquel tiempo que la Biblia era los sacerdotes y el Papa. ¿Usted ve? Que eran los sacerdotes y el Papa. Y que simplemente que había que seguir a lo que ellos decían, ¿no? Ellos lo único que podían interpretar la Biblia y todo eso. Entonces, hermano, por eso Europa, por eso se le llama la edad oscura en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia era un libro prohibido y el que enseñaba conforme a lo que decía la Biblia, ese era catalogado un hereje, y por eso lo metían preso, por eso lo desterraban a otra tierra y por eso perdían la vida muchas personas y usaban instrumentos de tortura. ¿Para qué? Para obligar a la persona a que dejara la Biblia de un lado y que se sometiera a lo que decía el Papa. ¿Usted ve? Que se retratara, ¿no? Entonces, mis hermanos, no he perdido el curso del sermón, pero miren, vamos a ver por qué esta nación, los Estados Unidos, ha llegado a ser la nación más poderosa y próspera de toda la tierra. Quisiera que me acompañen en este libro, El conflicto de los siglos, está en la página 392. Dice así, hablando de los Estados Unidos, porque la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, habla de los Estados Unidos. En una bestia, cuando ustedes vean que hay una que habla de bestias, en el libro de Apocalipsis se refiere a naciones. Entonces aquí está hablando de una bestia, el capítulo 13, de una bestia que tenía cuernos como lo de un cordero. Y quiero leer esto, dice, y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero. Los cuernos semejantes a lo de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, los rangos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Es decir, que por 2 cosas vinieron los peregrinos de Europa a esta nación. Había opresión real, es decir, los reyes oprimían al pueblo. Usted ve, porque no había democracia, ellos hacían lo que ellos querían. A quien querían ponían en la posición del gobierno y no había quien decidiera nada y el pueblo era oprimido de esa manera. Entonces ellos vinieron en busca para liberarse de esa opresión. Porque sucede, hermano, que siempre cuando hay un rey, ese rey hace lo que quiere. ¿Usted ve? Ese rey no hay quien le diga que no, sino que es básicamente un dictador. ¿Usted ve? Entonces ellos vinieron corriendo de esa dictadura. Hay muchas personas que tal vez me están escuchando que han vivido bajo dictadura, ¿no? En España, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, en muchos lugares hay personas que han venido a Estados Unidos corriendo de dictadura. ¿Por qué? Porque no es fácil vivir bajo una dictadura, ¿no? Entonces, pues por eso vinieron los peregrinos a América en busca
de libertad, en busca de alivio en contra de la opresión real y la intolerancia sacerdotal. La intolerancia sacerdotal era que los sacerdotes católicos y también los sacerdotes también de Inglaterra, de la iglesia anglicana, no tenían tolerancia. No había tolerancia para tolerar que otro creyera diferente a ellos. Ellos obligaban a las personas, a los ministros que creían diferente, a que se conformara a la idea de ellos. No había libertad de expresión, básicamente. Dice aquí, entre los primeros cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Su convicción hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo, la Constitución de Estados Unidos, hermano, el derecho de gobernarse a sí mismo. Usted ve, en otra palabra, que gobernarse a sí mismo significa que uno, a través del voto, uno puede escoger quiénes son los que lo van a representar a uno en el gobierno, el presidente, los senadores y todo eso, ¿no? Dice, y establecer que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según lo dictado de su conciencia. Es decir, que esos fueron los principios de Estados Unidos cuando se formó como nación. Dice aquí, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Cuáles son el secreto de que Estados Unidos sea próspero? Dice el republicanismo y el protestantismo. Es decir, nosotros estamos viviendo en una república, la República de Estados Unidos. ¿Por qué una república? Porque hay un Senado, hay las personas escogen a los gobernantes para que puedan ejercer las leyes y gobernar la nación, ¿no? Es decir, hay básicamente aquí, hermano, hay democracia aquí en Estados Unidos. Y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Y millones han fundado en sus playas y los Estados Unidos ha llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Es decir que, por eso, hermano, Estados Unidos ha llegado a ser lo que es ahora, la nación más poderosa de la tierra. Dice la Biblia, un versículo bíblico, lo pueden buscar por ahí en la Biblia, pero no recuerdo dónde está, dice que la justicia engrandece a una nación. ¿Y quién es la justicia? Dios es la justicia, Jesucristo es la justicia. ¿Te ve? Entonces, hermano, pero mire algo muy interesante, hablando un poquito de historia, hermano. Cuando los peregrinos vinieron a esta nación, en los años 1600, ellos tenían como, más o menos, como que tenían cierta influencia en su mente, que digamos que la religión y el gobierno tenían que estar juntos. ¿Usted ve? Como que la iglesia y el Estado tenían que estar juntos. Porque ellos tenían eso en su mente, ellos vinieron de Europa, ¿no? Y a veces para uno librarse de toda esa influencia, a veces se le hace difícil a uno. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando los peregrinos vinieron aquí, los puritanos, ellos también hicieron como una unión de iglesia y el Estado. ¿Y qué hacían ellos, hermano? Bueno, si una persona no iba a la iglesia los domingos, le daban una multa. ¿Usted ve? Por no ir a la iglesia los domingos. Si una persona no iba a la iglesia los domingos, no se le permitía participar del gobierno, tampoco. ¿Usted ve? Y si la persona dejaba de ir a la iglesia, hasta la cárcel le daban, hasta cárcel le daban. Entonces hubo un hombre llamado Rogelio William. Este hombre vino también de Europa para acá. Y este hombre vio que lo que estaban haciendo los peregrinos era lo mismo que estaban haciendo allá en Europa.
Y este hombre, él empezó a luchar en contra de eso que tenían, de que no haya unión entre la iglesia y el Estado. Y por eso, hermano, mira, a este hombre lo aborrecían a este hombre. Por esos principios que estaba predicando. Y tuvo que salir corriendo, hermano, porque le querían echar mano a él. Le querían echar mano, porque eso era una cosa rara, lo que él estaba diciendo, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a vivir así en Europa y querían establecer lo mismo aquí en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede, hermano? Este hombre tuvo que salir corriendo en un invierno y corrió por ahí por los bosques. En ese entonces Estados Unidos era un país que estaba como desolado, ¿no? Solamente habían indios. Y a este hombre, Rogelio Williams, o en inglés se llama Roger Williams, unos indios le dieron hospedajes. Y ese hombre fundó un estado que se llama el estado de Rhode Island. El estado de Rhode Island. ¿Cuántos conocen el estado de Rhode Island? ¿Han escuchado? Bueno, ese estado fue fundado por ese hombre, por Rogelio Williams. Providencia también, sí, es la capital, ¿no? Entonces, hermano, ese estado de Rhode Island fue que influyó a que los Estados Unidos lleguen a ser lo que es ahora. Que tengamos la libertad que tenemos, que tengamos esa libertad y todo eso. Usted ve, hermano, que tenemos que darle gracias a Dios porque usó ese hombre, que era un pensador muy diferente a lo que la gente pensaba. Y ese hombre ayudó a que haya separación de iglesia y del Estado, y que la religión no esté controlando al Estado para castigar a la persona. Entonces, Estados Unidos llegó a adoptar esos principios de ese señor que se llama Roger Williams, y vemos el resultado, hermano, cómo Estados Unidos ha podido llegar a ser una nación poderosa. Dice... Yo quisiera que me acompañe aquí, hermano, me parece que es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Primera de Reyes 18, versículo del 17 al 18. Sí. Sí. No. 17 y 18. De Primera de Reyes, capítulo 18, del 17 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Usted ve, hermano, esta palabra del rey Acab se la dijo ya cuando estaban terminando los 3 años de sequías. Usted sabe que por lo general las poblaciones dependen de lo que produzca la tierra. ¿No es verdad que sí? Y si no llueve por 3 años, se mueren los animales y se seca la planta, ¿no? Y básicamente no hay prosperidad. No hay prosperidad. Lo que hay es miseria. Y cuando se estaban terminando los 3 años y medio, ¿qué estaba sucediendo, hermano, durante esos 3 años que había la sequía? Bueno, cuando leemos la palabra de Dios en Primera de Reyes, podemos leer Primera de Reyes y Segunda de Reyes también, ahí nos podemos dar cuenta que Israel, el pueblo de Israel, junto con su rey y junto con una reina que había ahí, que era la esposa de Acab, estaban persiguiendo al profeta de Dios. Por todas partes lo estaban buscando. Mandaban mensajeros a otras naciones con diligencia para que buscara a ese hombre que había anunciado esa calamidad. Y lo buscaron y buscaron, pero Dios le había dicho a Elías que se escondiera en una cueva, que Dios lo iba a alimentar a él lo iba a alimentar, ¿no? Que no le iba a faltar su agua y su comida. Y Elías estaba por ahí escondido en la montaña, ¿no? Y lo estaban buscando y buscando y buscando a él. Y entonces el Señor sabe, hermano, por eso tenemos que hablar con el Señor siempre. El Señor sabe, cuando uno le pregunta al Señor, ¿dónde tú quieres que yo me vaya, Señor? El Señor le dice a uno, le habla y le dice, mira, vete a tal parte. ¿Debe? Bueno, entonces ya leímos ahí donde Dios le dijo que se escondiera, ¿no?
Entonces Elías fue perseguido grandemente durante esos 3 años que estaba la sequía. ¿Por qué, hermano? Porque ellos decían que la causa, que lo que trajo la calamidad fue este hombre que trajo la calamidad. ¿Usted ve? Ellos decían, si buscamos a este hombre y lo eliminamos, entonces la calamidad que tenemos, que estamos pasando, ya va a cesar. ¿Usted ve? Pero eso era una mentira del enemigo. La calamidad había venido. ¿Sabe por qué había que venir la calamidad? Porque la nación se apartó de Dios, de los principios bíblicos. ¿Usted ve? Se apartó de los principios bíblicos y por eso vino la calamidad. Entonces el enemigo le estaba haciendo ver al pueblo como que Elías era el causante de que haya venido la calamidad. Pero eso era una mentira. Bueno, entonces, cuando están pasando los 3 años ya, que este rey se encuentra con Elías, lo primero que le dice es, dice aquí el 17, 1 Reyes 18-17, cuando Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo en pos de los Baales. Es decir, que este rey pensaba como pensaba el pueblo. Pensaba que Elías era el causante de la calamidad. Y estaba acusando a Elías de eso, pero Elías le refutó eso diciéndole esta palabra que dice ahí. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es decir, los Baales, hermano, eran dioses falsos de otras naciones. Israel se había apartado a servir a esos dioses falsos. Entonces le dice ahí, ¿cuál es la causa de la calamidad? A él. Ahora, ¿por qué traigo esta historia a colación, hermano? Esta historia a colación yo la traigo, hermano, porque miren, lo mismo que le sucedió a Elías, lo mismo nos va a suceder a nosotros, el pueblo de Dios. Van a venir grandes desastres naturales en el mundo, va a venir falta de prosperidad también, por apartarse del Señor. El mundo, por apartarse de Dios, todas esas calamidades van a venir grandes ciclones, grandes terremotos, no va a haber prosperidad, va a afectar la naturaleza de una manera impresionante. Y la gente, los religiosos se van a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? Y el enemigo le va a poner en su mente, que todas esas calamidades vienen, es porque hay un grupo de personas que están predicando una verdad, que están predicando algo que tiene que ver con el día de reposo verdadero, que es el sábado. Pero ellos, la mayoría de la gente, van a estar predicando que es el domingo el día de reposo y que hay que hacer una ley dominical obligatoria. ¿Para qué? Para que cesen los juicios, que cesen la cosa. Es como decir, tenemos que traer al mundo a Dios y para hacer eso necesitamos hacer una ley dominical. ¿Usted ve? Una ley dominical. Pero ¿qué sucede, hermano? El domingo no es el verdadero día de reposo. El sábado es el verdadero día de reposo. Lo dice, los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Están los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y toda la cosa que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, y dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, que el verdadero día de reposo, mis amigos que me escuchan a través de las redes sociales, es el sábado. El domingo es un hijo del papado. El papado fue el que creó la santificación del domingo. Pero al hacer eso, hermano, el papado se puso por encima de Dios. Porque si la palabra de Dios, si Dios inspiró su palabra, como todos sabemos, y todo lo que Dios hace, lo hace perfecto.
en gran manera, porque Dios no se equivoca. ¿Cómo viene un hombre a tratar de cambiar lo que Dios ha establecido? Si Dios dice que el séptimo día, que es el día de reposo, el sábado, que es el día de reposo, es el día que Dios quiere que le dediquemos a Él. ¿Cómo viene un hombre a cambiar lo que Dios ha establecido por un falso día de reposo, que es el domingo? Los paganos adoraban al Dios Sol. Por eso en inglés se llama al domingo Sunday. Es decir, sun significa sol y day significa día del sol. Entonces, mucha de la costumbre pagana se metieron al cristianismo en la época de Constantino. Y una de esas doctrinas fue la santificación del domingo. Los cristianos antes de eso guardaban el sábado. Pero después que se metió esa doctrina, que se unieron los paganos junto con los cristianos, muchas de las doctrinas paganas se metieron en el cristianismo. Y una de ellas es la cuestión del infierno, la otra es también la cuestión de la inmortalidad del alma, de que los seres humanos tenemos un alma inmortal y que si uno se muere está consciente y que si fue malo que esté en el infierno quemándose y que si fue bueno ya está en el cielo también. Todo eso viene del paganismo, de la doctrina de Platón. Y muchas otras cosas se metieron en la iglesia cristiana, hermano. Entonces, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, aparece el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, vamos hacia allá a leer un poquito de Apocalipsis 14. Versículo del 6 al 9, vamos a leer, hermano. Dice aquí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir que el problema del tiempo del fin, hermano, va a ser un problema de adoración. Usted ve, van a haber dos poderes. Usted ve, los poderes mundanos, la religión y la política se van a unir, como sucedió en el pasado. Pero el ángel aquí dice que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Sabe a quién simboliza ese ángel, hermano? Ese ángel que vuela por el medio del cielo no es un ángel que va a venir. Ese ángel simboliza al pueblo de Dios. A nosotros, hermano, que nosotros vamos a estar predicando esto, que se debe adorar al Creador, que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este versículo bíblico, hermano, tiene una connotación con el cuarto mandamiento. Cuando Dios dice que guardemos el séptimo día, el séptimo día, el sábado, Dios nos da el por qué. Si uno le preguntara al Señor, ¿y por qué tú quieres que yo guarde el séptimo día? El Señor le dice en su palabra, Él dice ahí mismo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir que Dios llama a los habitantes de la tierra a que lo adoren a Él guardando sus mandamientos, porque Él es el creador. El Papa no es el creador, Dios es el creador y Dios quiere que sigamos lo que Él dice en su palabra. Y dice el versículo 8 de Apocalipsis 14, 8: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Sí, esta gran ciudad, que es Babilonia, ¿te ve? Dice que ha hecho a todas las naciones beber el vino del furor de sus fornicaciones. ¿Qué es lo que simboliza el vino, hermano? Las falsas doctrinas. Babilonia, que es la iglesia madre, que todos conocen, ha dado a beber a todas las naciones del vino de falsa doctrina. Ha llenado el mundo de hechicería, de brujería y un sinnúmero de cosas, Babilonia.
y muchas otras cosas extrañas. Es decir, que nosotros estamos llamados a decirle a la persona que salgan de Babilonia. Hay que salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque la ruina le va a venir a Babilonia. Ahora, ¿de dónde dice eso? Quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice aquí, si lo puede poner aquí, dice aquí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El versículo 5. Es decir que Dios tiene un pueblo en Babilonia, en la iglesia madre. Y Dios está llamando a ese pueblo a salir de Babilonia y a unirse a su pueblo, que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Usted ve? El pueblo de Dios visible es la iglesia adventista del séptimo día, que está predicando el mensaje de los mandamientos y está identificando quién es la bestia y cuál es la marca de la bestia. Es decir, que le exhorto a todos los que me están escuchando, que están en Babilonia, que salgan de ahí, porque dice la Biblia que Dios se ha acordado de sus maldades y para que no le caigan las plagas que dice Apocalipsis, Dios manda a su pueblo que salga de Babilonia, que salga del error, que salga de la corrupción que hay en Babilonia, para que se una a su pueblo y podamos proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Miren lo que dice aquí, y Apocalipsis 18, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Es decir, que este ángel, hermano, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Usted ve? En el capítulo 13 de Apocalipsis aparecen dos bestias. La primera bestia es el Vaticano. ¿Usted ve? Y la segunda bestia es los Estados Unidos. Entonces aquí, cuando dice aquí este versículo bíblico, nosotros vamos a estar proclamando este mensaje, que si alguno adora a la bestia. ¿Usted ve? ¿Cómo es que uno adora? Por ejemplo, cuando Dios dio el mandamiento del sábado, básicamente si uno le pregunta al Señor, ¿por qué tú quieres que yo guarde el sábado? O porque el Señor le responde, porque yo soy el creador. ¿Te ve? Pero este poder, hermano, que trató de cambiar la ley de Dios por el sábado por el domingo, al hacer eso, se puso por encima de Dios. Y los que están siguiendo lo que dice ese poder, que cambió la ley de Dios, que trató de cambiar la ley de Dios, lo están adorando a Él como si fuera el creador. Pero el creador es Dios. El creador es Dios. El Papa no creó el mundo. Entonces no hay que seguir lo que dice el Papa. Hay que seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Ve? Porque el mensaje final, hermano, el mensaje final de Dios tiene que ver con esto. ¿Te ve? Tiene que ver con lo que dice aquí el mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia, hermano, yo le voy a decir cuál es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es que lo mismo que sucedió en la Edad Media, que hubo una unión entre la religión y el gobierno. ¿Usted ve? Se formó esa bestia. Es una unión de poder político y religioso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Está profetizado, hermano, que Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia. Va a ser algo similar a lo que tenía el papado en la Edad Media. ¿Usted ve? Se va a unir la iglesia
o ya, mejor dicho, ya lo están. Se está uniendo la iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para obligar a las personas que ellos se conformen a lo que ellos creen, como sucedió en la Edad Media. Y nosotros tenemos un libro, hermano, que se llama El Conflicto de los Siglos, que ese libro ahí nos dice a nosotros hacia dónde se dirige esto. ¿Usted ve? Cuando se unan completamente la iglesia y el Estado en este país, va a venir persecución en contra de los guardadores de los mandamientos de Dios y de los que adoran verdaderamente a Dios conforme a su palabra. ¿Usted ve? Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que el hermano Eleja de Guay que cuando hagan una ley dominical en este país, se va a escribir en los libros de los cielos apostasía nacional. Y cuando llegue la apostasía nacional, dice que va a venir la ruina nacional de la nación. Entonces, los religiosos, la mayoría de los religiosos van a estar señalándonos a nosotros que nosotros somos los culpables de que la nación esté así. Y que hay que hacer obligatoria la observancia del domingo. ¿Usted ve? Y entonces dice la Biblia aquí que se le va a prohibir comprar y vender a los que no tienen la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es la imposición obligatoria del domingo por parte de las naciones promulgando esas leyes. Hermano, estamos viendo ahora mismo esta nación, ahora mismo. Y nosotros estamos viendo lo que se está formando aquí. Esos principios que ha hecho prosperar esta nación están siendo combatidos duramente. ¿Cuáles dos principios? El republicanismo y el protestantismo. Están siendo cosas. Número uno, quieren hacer al presidente como si fuera un rey. Por eso fue que hubo una protesta masiva, que ellos no quieren rey, que ellos no quieren dictadores, que ellos quieren seguir así como estamos, siendo una democracia. Usted ve. Entonces, hermano, hay instituciones que están luchando para establecer al presidente de esa manera, convertirlo en un rey, que no le haga caso ni a las Cortes Federales, que no le haga caso ni a la Corte Suprema, que no le haga caso al Congreso tampoco, sino reinar él como él quiere. ¿Usted ve? Ese principio se está minando ahora mismo, en esta nación ahora mismo. ¿Usted ve? Entonces, eso fue uno de los principios que hizo que este país llegara a ser próspero y se está combatiendo duramente. Y el otro principio que se está combatiendo duramente es el protestantismo. El protestantismo es la libertad de religión. ¿Usted ve? Aquí un musulmán puede ocupar un puesto en el gobierno, un chino, un ateo, todo el mundo. Pero ahora mismo, hermano, lo que se está sucediendo es que se está luchando para hacer aparentemente esta nación como una nación cristiana, que el cristianismo sea la religión oficial de esta nación. Y entonces cuando hacen eso, hermano, básicamente lo que están es uniendo a la iglesia y el Estado. Cuando se une la iglesia y el Estado, siempre la historia nos ha enseñado que lo que viene es persecución para los disidentes. Usted ve, los mismos resultados que hubo en el pasado, va a haber los mismos resultados en el futuro también. ¿Usted ve? Entonces se están minando esos dos principios y van a traer la ruina de la nación. Hay uno, mire hermano, este libro que está aquí se llama Mandate for Leadership. Este libro lo escribieron la gente del Proyecto 2025. Todo lo que está escrito aquí es la política que se está llevando en el gobierno. ¿Usted ve? Entonces, hermano, este libro, hermano, era tan codiciado que este libro era difícil de conseguirlo. Y este libro yo estaba tratando de conseguirlo y chequeé en Amazon. Y había cinco vendedores que lo estaban vendiendo. Y costaba casi $3,000 este libro. ¿Usted ve? Porque todo el mundo está interesado en obtener este libro. Porque toda la política que se está llevando a Estados Unidos está basada en este libro. ¿Usted ve? Entonces, hermano,
ya ahora mismo se puede bajar gratis en el internet. Si usted le pone Proyecto 2025, se puede bajar gratis. Y nosotros tenemos una profeta que se llama Elena G. de White, que escribió el libro El conflicto de los siglos. Y en ese libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 25, no, el capítulo 26 del conflicto de los siglos, hay un capítulo que se llama Los Estados Unidos en las profecías. En ese capítulo ahí habla de que Estados Unidos va a imponer una ley dominical y que la iglesia y el Estado se iban a unir en esta nación y iban a tratar de obligar a las personas para que acepten la marca de la bestia. Entonces, hermano, mire, tal y como lo dijo la profeta, en la página de este libro, en la página 589, está escrito, hermano, de que ellos van a hacer una ley dominical. Van a hacer una ley dominical para forzar a la persona que adore en domingo. Ahora, según ellos, lo que dicen aquí, esto va a empezar de una manera suave. Según este libro, en la página 589, ¿qué ellos van a hacer, hermano? Ellos lo que van a hacer es que a las fábricas, a los negocios que haya en diferentes lugares en este país, van a obligar a los dueños de esos negocios que hacen que sus trabajadores trabajen en domingo, lo van a obligar para que le paguen un tiempo y medio. Significa que si un empleado gana $20 la hora, lo van a obligar para que tengan que pagarle 30 pesos la hora. ¿Usted ve? Va a empezar así de una manera suave. Y ya la profeta Elena G. de White, en el libro Conflicto de los Siglos, ya había dicho lo que iba a suceder. Y si quieren saber, televidente, todo sobre el futuro de Estados Unidos y cómo ellos van a imponer la marca de la bestia y todo eso, leamos ese capítulo en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 26, los Estados Unidos de la profecía bíblica. Porque es muy importante conocer la profecía bíblica para ver hacia dónde se dirige todo este problema. Entonces, mis hermanos, hay que mantenernos firmes. El Señor quiere que nosotros adoremos a Dios solamente. ¿Usted ve? Porque el Señor promete que nos va a prosperar en todas las cosas. Miren, yo quisiera que leamos en Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, versículos del 5 al 10. Josué capítulo 1, dice aquí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué nos dice Dios a nosotros, hermano? Dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, sino que va a estar con nosotros. Y sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí, el Señor quiere que nosotros para prosperar, que hagamos todas las cosas conforme a lo que Moisés escribió, los 10 mandamientos. Bueno, un poquito para atrás, por favor. Moisés, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8, es decir, ahí tenemos el principio bíblico, hermano. Para que sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas que emprenda. Que la ley de Jehová, la ley de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Me escucha, nación? ¿Me escucha, iglesia? Y me escucha también los televidentes. Si queremos que todo nos salga bien y que el país prospere y que el pueblo prospere, necesitamos guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Es una promesa, mis hermanos, que el Señor nos hace a nosotros,
que el Señor promete que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, entonces, hermano. Entonces, hermano, en vista de lo que hemos estudiado y en vista de la crisis que nos espera por ahí, ¿cuánto quieren reconsagrar su vida al Señor para que el Señor nos ayude a dar el mensaje así como lo dio Elías? Porque nosotros somos el tercer Elías, hermano. Nosotros, esos 3 ángeles que están en el Apocalipsis, nos simboliza a nosotros. Y ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros demos a este mundo. ¿Para qué? Para que así mismo como el pueblo de Israel se convirtió en el mensaje de Elías, así mismo mucha gente se convierte y se preparen para recibir a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Entonces, pónganse de pie, hermano, todos los que quieren que el Señor nos llene con el Espíritu Santo y que nos ayude a ser partícipe de este mensaje para traerle traer esa salvación y traer la verdadera adoración para el Señor. ¿No es verdad que sí? Entonces, tengamos una oración, mis hermanos. ¿Ustedes les gustaría tener esa oración de consagración, mi hermano Domingo? Sí. Es maravilloso el mensaje que hemos recibido, un mensaje que no es popular, pero es un mensaje que nos llama para que podamos presentar la verdad presente a un mundo que está en tinieblas. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos la gracia por tu gran amor y tu misericordia. Nos ha elegido para que seamos los mensajeros tuyos. Permite que cumplamos la misión, para que juntos nos gocemos cuando Cristo venga por segunda vez con la primicia, con aquellos que han venido a formar parte de tu pueblo. Atrae de Babilonia, de la confusión que impera en el mundo, a tu pueblo, para que juntos nos preparemos para el gran acontecimiento, que Cristo vendrá muy pronto y nos iremos a vivir con Él para siempre. Lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendice también los alimentos que van a ser servidos y bendice la mano que lo hicieron, que nos puedan caer bien y que aquellos que lo necesitan también le provee. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.